Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Con ganas o sin ganas? ¿Con sueño o sin sueño? Bien, quiero iniciar el tema de esta noche con una pregunta y quiero que me respondas con toda sinceridad. Levante la mano toda aquella persona que en algún momento de su vida hizo planes, proyectos, esperó algo y las cosas no te salieron como tú las planeaste o como tú las esperaste. Ok, baja tu mano, quizás dentro de los proyectos que tuviste o las cosas que te sucedieron, quizás por ahí alguien te invitó a salir y dijiste, este sí es el príncipe, este es el bueno, y de príncipe resultó chacal. No me salieron los planes. O de princesa me salió Fiona. Tal vez a veces los planes que hacemos es que dices, voy a hacer este negocio, voy a poner esta tienda y de lo que gane, mira, de ahí me va a dar y voy a salir de mis deudas. Y a veces las cosas no salen como las planeaste. El mensaje va para esas personas y yo creo que llegaron los que tenían que llegar. Entonces, el mensaje es para ti cuando las cosas en tu vida las tenías trazadas de una manera y resulta que todo eso bueno que esperabas resultan a veces males. Y para eso nos vamos a ir al libro de Génesis capítulo 49. Quiero ponerte en contexto, es el momento donde Jacob ya entró a sus años, nada más 147 años tenía Jacob cuando ya estaba a punto de partir. ¿Alguno de aquí hay de 100? ¿110? ¿Quién da más? ¿Quién aguanta 147? Tengo 60 y ya me ando desbaratando, hermano. Los de 40 se quejan, a los de 30 no nos duele nada. 147 años tenía Jacob, te pongo en contexto, y ya sabía que había llegado su momento de partir a la casa del padre. Y entonces Jacob llama a sus 12 hijos para bendecirlos, porque recordemos que en el Antiguo Testamento la bendición era un acto muy, muy importante, porque la bendición marcaba, definía, profetizaba el futuro de la persona a quien bendecía. De hecho, la bendición tiene que ser algo tan hermoso, una tradición tan importante que no se debería de perder. Tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos, bendecir a tu cónyuge, bendecir a las personas que aman. Tu servidor bendice cada semana a su familia y lo hace el día del Señor. Vamos a la Eucaristía y terminando la Eucaristía, el sacerdote levanta las manos y dice: y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y todos contestamos: amén. Amén. El Padre da una bendición general, pero cuando yo estoy en la Eucaristía, yo inclino mi rostro para recibir esa bendición, y aunque Él da una bendición general, yo la recibo y le doy una bendición particular. Si esa semana tengo un proyecto, tengo un negocio, Señor, que por medio de esta bendición, este negocio goce de tu favor. Si esa semana algún familiar, algún amigo lo van a operar, va a recibir una cirugía, esa bendición yo le doy el propósito particular. Que esta operación por tu gracia y tu misericordia y tu bendición salga con bien. El Padre bendice de manera general, pero hay que darle un propósito particular. Y después de que recibo esa bendición, me volteo y bendigo a mi esposa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que ya no gaste mucho, que ya no sea enojona, que no sea controladora. Y ella contesta: amén. Ajá. Después me volteo y bendigo a cada uno de mis hijos y a su vez ellos me bendicen a mí. Entonces salimos rebendecidos de la Eucaristía. No olvides nunca bendecir a tu familia. Eso abre el favor del cielo sobre ellos. Pero así como una bendición es poderosa, también una maldición. Nunca maldigas a nadie. Y ni siquiera en guasa, cotorreo o juego, porque a veces jugando
empezamos a maldecir a las personas, cosas, trabajo, y aunque tú lo dices en juego, en el mundo espiritual Satanás no las toma como un juego, las toma en serio para atacar y destruir las vidas. Por lo tanto, jamás se maldice a nadie. Amén. Pero regreso con Jacob. ¿Cuántos años tenía Jacob? ¿Cuántos años vamos a vivir? Ya, confórmate con 100. Confórmate con 100 y di que te fue bien. Y entonces Jacob manda a traer a sus 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel y empieza con Rubén. Y Rubén se le queda mirando y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, el hijo de mi fuerza, el hijo de mi juventud. Tú debías recibir honor y el primer lugar, pero te acostaste con una de mis mujeres y me deshonraste. Ahora ya no serás el primero, porque eres como el mar que no se sabe controlar. En lugar de recibir una bendición, recibió una reprensión. Yo te pregunto, si Dios te mandara a traer en este momento, en esta etapa de tu vida, delante de Él, por tus acciones, ¿recibirías bendición o reprensión? Dile al de junto: te iría como en feria, papacito. Y entonces después pasa Leví y Simeón, y mira lo que dice la palabra de Dios cuando pasaron estos dos hermanos. Le dice: Simeón y Leví son hermanos, sus espadas, di conmigo, espadas, son como instrumentos de violencia, que yo no entre en sus reuniones ni me una a su asamblea, porque en su ira mataron hombres y mutilaron toros por capricho. Maldita sea su ira tan violenta y su furor tan feroz. Yo los repartiré en los países de Jacob y los dispersaré en Israel. Oh, esto también es fuerte. Manda a traer a Leví y a Simeón, y en lugar de bendecirlos, les da una maldición. Qué fuerte que un padre, en lugar de bendecir, maldiga. Y tú escuchas esto y en verdad esto es para cimbrarse. ¿Cómo un padre puede hacer eso? ¿Cómo Jacob, con esa talla espiritual? Y cuando dices, qué fuerte. Y cuando lees el texto bíblico dices, bueno, eso fue para Leví y Simeón. Pero quizás este texto bíblico esta noche tiene que ver contigo y conmigo mucho más de lo que imaginamos. Lo que está en la Biblia es para ti y es para mí. Y si tú me prestas atención, los siguientes minutos te voy a enseñar a la luz de la palabra a que si hay alguna área de tu vida bajo maldición, sea transformada, revocada en bendición. Amén. Amén. Entonces préstame atención, y para enseñarte esto y entender por qué Jacob maldice a Leví y Simeón, nos tenemos que regresar a Génesis capítulo 36. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mira, y te cuento, por favor, para ponerte en contexto bíblico. En un tiempo Jacob, junto con su familia, sus 12 hijos, toda su gente, llega a una ciudad llamada Siquem. Se queda en la entrada de la ciudad. Allá está Siquem, su ciudad, su palacio, sus casas, su comercio, y él se queda a las orillas de Siquem y compra una parcela por 100 monedas de plata. Simeón ya era un viejito, pero con plata. Di conmigo, viejito, pero con plata. Ahora voltea a ver a la hermanita que tienes al lado y dile, tienes que buscar viejitos, pero ¿con qué? No, que cada cosa que andas agarrando. A ver si aprendieron, viejitos, pero ¿con qué? Muy bien. ¿A dónde? Jacob era un viejito con plata y por 100 monedas de plata compra ese territorio
y se asienta toda su gente, toda su familia, sus hijos, sus 12 hijos, sus hijas y sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel que iban a ser, y se quedan a vivir ahí. Y cuenta la Biblia que en una ocasión una hija de Jacob llamada Dina va a Siquén y empieza a meterse a la ciudad seguramente para ver el comercio de Siquén, para ver el tianguis de Siquén, para ver los puestos de Siquén, los vestidos de Siquén. Ya sabes que a las mujeres les gusta chacharear, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ahí voy a ver qué venden. Y luego vas a ver qué venden y sales con ese vestido y te digo, oye, si tú no necesitabas ese vestido, yo no necesitaba el vestido, pero él a mí sí. Y ahí andan de compradoras. Así andaba Dina, pero sucedió algo que en la Biblia te cala los huesos. Estando Dina paseando por Siquén, viene el príncipe de Siquén, llamado precisamente Siquén. Y Siquén, este joven príncipe, ve a Dina. Y Dina era una chica diferente, vestía diferente, actuaba diferente, se comportaba de manera diferente, hablaba de manera diferente. Dina tenía una belleza cautivadora y cuando Siquén la ve, queda cautivado por ella. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera belleza consiste en eso. Dina no enseñaba el escotazo, no enseñaba el piernón. Dina vestía con modestia, con pulcritud, con sobriedad. Pero lo que le hacía bella era que era una mujer diferente y que era una doncella. Porque la verdadera belleza no consiste en lo que enseñas, sino en lo que eres. Cuando Siquén ve a Dina, queda cautivado por su belleza y entonces dice la Biblia que se acercó, la tomó, se la llevó al palacio y la violó. La doncella, sin su consentimiento, es arrebatada por el príncipe de Siquén y violada por él. Esto es muy fuerte y está en la palabra de Dios para que tú y yo aprendamos cosas muy importantes. Y la primera cosa que tenemos que aprender es lo siguiente: cuando Jacob se quede instalado en esa parcela, en ese campamento a las afueras de Siquén, podía contemplar el esplendor de esa ciudad, el esplendor de su palacio, de sus casas, de sus comercios, de su ganado, su agricultura. Sin embargo, no porque Siquén se veía bonito o se veía bueno, quería decir que eso venía de Dios. Primera lección: no todo lo bueno, no todo lo bonito viene de Dios. A veces viene de Satanás. A veces viene del enemigo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque quizás, querida hermanita, querida hija de Dios, puede haber por ahí una personita que te está mandando mensajes de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Te invito a salir. Y tú dices, ¿quién es él? Ay, oye, se puso guapo el de la prepa. Porque los guapos de la prepa, cuando crecen, se ponen feos. Y los feos, ¿cómo se ponen? Guapos. Y entonces te manda uno que era feo y que ahora está como guapo. Y tú dices, ay, qué bonito, mira, ¿cómo estás? Te invito a salir. Y tú dices, pues feo. No es, ya te escribió, ya cayó la primera. Pero no todo lo bonito viene de Dios. Ya le preguntaste al Señor, Señor, Él que me está invitando a salir, ¿es grato a tus ojos para mí? No, hermano Víctor, no le quiero preguntar porque me va a decir que no. ¿Viene de Dios? Aguas. Habrá momentos donde vengan y te propongan negocios que parecen muy jugosos, con ganancias buenas. Y tú dices, mira, compro tanto, vendo tanto, me gano tanto, está súper bien. No todo lo bonito quiere decir que viene de Dios. Cuando te propongan ese negocio, esas ganancias prontas, ven y dile, Señor, ¿esto lo apruebas?
¿Esto es grato a tus ojos? ¿Esto está respaldado por ti? ¿Me das luz verde? Porque yo no quiero equivocarme. Mira, el diablo es tan mañoso, tan astuto, que para hacerte caer, para atentar con tu vida, te va a mandar cosas tan bonitas, tan preciosas, tan hermosas, que al verlas tan bonitas, no empieces a dudar que vengan de él. El fruto prohibido era grato, bonito a la vista. Le estoy hablando a esa persona de que no porque sea bonito te vayas a Siquén. Le estoy hablando a esa persona que no porque veas bonita aquella situación, aproximes tus pasos a ese lugar, porque puedes terminar mal. Dina se creyó autosuficiente y dijo, se ve bonito, voy solita. ¿Y cómo le fue? ¿Bien o mal? Mal. Lo segundo malo que hizo Dina es que fue sola. No se acompañó por sus hermanos. Lo malo que hizo Jacob es que teniendo una hija y él no conociendo Siquén, dejó ir a su hija sin supervisarla y sin cuidarla. Padres de familia, tienes que conocer dónde se quiere meter tu hija, dónde se quiere meter tu hijo, quiénes son sus amistades. Si no conozco yo Siquén, Dina, tú no vas. Si yo no conozco esos muchachos, no vas a la fiesta. Ay, pero hermano Víctor, es que se ponen bien pesados. Sí, pero es mejor que Dina llore en la casa y no llore violada en el palacio. A Jacob le faltó carácter. Y a veces los jóvenes nos ganan. Los dejamos. Pues ya, si quiere ir, que vaya. Si quiere tomar, que tome. Si se quiere juntar con esas personas, que se junten. No, tienes que tener el carácter de decir, Dina, a Siquén no vas porque yo todavía no conozco. Dina, si quieres ir a Siquén, te vas a hacer acompañar por tus hermanos. ¿Cuántas adicciones se pudieron haber evitado en los jóvenes que cayeron en las garras del alcoholismo y la drogadicción por falta de carácter de papá y de mamá? Tienes que tomar la batuta y decir, Dina, no vas. Amén. Amén. Y entonces, fíjate lo caótico de esta historia. Siquén, el violador, terminó enamorándose de Dina. Y entonces Siquén va con su padre, que se llamaba Hamor, y le dice, padre, es que yo me quiero casar con Dina. Por favor, ves a hablar con su papá, con Jacob, y pídele que me dé su mano. Dimensiona la historia. Imagínate que tú fueras Jacob, Dios no lo quiera, y te violaran a la hija y que después el violador viniera a pedirte la mano. ¿Es fuerte la historia, sí o no? Sí, ¿verdad? Y entonces Hamor, el padre de Siquén, el violador, va a ver a Jacob y habla con él, se encuentra cara a cara y le dice, yo soy el rey de Siquén, yo soy Hamor y él es mi hijo Siquén, y mi hijo se acaba de enamorar de tu hija y quiero pedirte su mano para que se casen. La Biblia dice que cuando Jacob y Hamor se encontraron y él le pidió la mano de Dina, Jacob guardó silencio. Y yo creo que sabes a lo que me estoy refiriendo, a ese silencio por el cual has tenido que pasar. Ese silencio quizás cuando tú eras una niña y quizás una tía te maltrataba, un vecino te maltrataba, incluso un padre te maltrataba y tú volteabas a ver a mamá para que te defendiera, para que te abrazara, te protegiera, y mamá guardaba silencio. Es ese silencio cuando tú quizás por primera vez te uniste a una persona, te fuiste a vivir con él, empezaron a hacer relación y esa persona que te tenía que amar, cobijar, cuidar, proteger, decirte palabras de amor, de ternura, en su momento en lugar de hablarte con amor y ternura te lastimó. Te levantó la mano y tú levantabas tu rostro al cielo y le decías a Dios, Dios, por favor, sácame de esta situación. E imperaba el silencio de Dios.
Es ese silencio cuando quizás tú en un trabajo diste lo mejor de ti. Aportabas lo mejor que tenías, te acomedías, subías, bajabas, pensando que el jefe te iba a reconocer, te iba a aplaudir, pero de repente quizás unos compañeros de trabajo te empezaron a tirar tirria, empezaron a hablar mal de ti, te empezaron a calumniar y tú dijiste, mi patrón, mi jefa me va a defender. Y la jefa guardaba silencio. Es quizás esa etapa de tu vida donde tuviste la oportunidad de servir en un grupo parroquial, en la iglesia, y tú dabas lo mejor de ti, te pusiste la camisa de servidor, con el corazón en la mano le servías al Señor, y dentro de ese grupo, hermanos de la fe, empezaron a hablar en contra de ti, sabiendo que todo eso era mentira, y tú dijiste, de seguro el sacerdote, el coordinador, el líder me va a defender. Y el sacerdote, el líder, guardaron silencio. Es el silencio de la vida. ¿Alguna vez has pasado por eso? ¿Alguna vez esperaste que te defendieran, que levantaran la voz por ti? Y lo que imperó fue el silencio. Jacob guardó silencio por Dina, pero eso no significaba que Dios se hubiera olvidado de Dina. Nada más que a veces queremos que Dios nos haga justicia, pero los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos del hombre. Y como Jacob no habló, dice la Biblia que a lo lejos venían sus hijos. Y cuando escucharon los hijos lo que Hamor le propuso a su padre, los hijos se acercaron y le dijeron, nuestra hermana no se puede casar con tu hijo, porque tu hijo es un incircunciso y nosotros no podemos emparentar con gente incircuncisa. Si quieres que tu hijo se case con nuestra hermana, se tienen que circuncidar. Tú, tu hijo y todos los hombres de Siquén. Y entonces el rey de Siquén le dijo a los hermanos, aceptamos. Y entonces el rey, el príncipe y todos los hombres de Siquén se circuncidaron. Todos los hombres que están esta noche aquí digan, ¡auch! Ahora todas las mujeres volteen a ver al hombre y díganle, Y entra la historia interesante, en verdad, la Biblia es hermosa. Porque al tercer día, cuando los hombres se circuncidan, estaban convalecientes. Y entonces Leví y Simeón desenvainaron sus espadas y fueron a Siquén. Y como los hombres de Siquén estaban desprotegidos, a filo de espada mataron a Hamor el rey, a Siquén el príncipe y a todos los hombres de Siquén. Esto es fuerte. Esto es muy fuerte porque Siquén, el príncipe, cuando tomó a Dina y se unió con ella en violación, hubo derramamiento de sangre. Cuando se circuncidan, hay sangre. Y ahorita que los matan a filo de espada, vuelve a haber ¿qué? Sangre. Lo que Siquén hizo en privado, lo terminó pagando en público. Lo que se hace en privado, se termina pagando en público. Siquén no se arrepintió de la violación, porque cuando Siquén va a pedir la mano de Dina era para perpetuar sus travesuras, para seguir haciendo su voluntad. Dios le da una oportunidad a Siquén para que se arrepiente y no se arrepiente. Quiere seguir haciendo de las suyas. Como quizás tú y yo muchas veces hemos hecho cosas en privado y Dios nos da un tiempo de misericordia para arrepentirnos y no ser exhibidos en público. Pero como Siquén no nos arrepentimos y Dios dice, te estoy dando chance de que te arrepientas para que no lo pagues en público. Pero viene la parte interesante. Sí me voy explicando y los noto muy callados. ¿Sí? Ah, bueno, ok.
Viene la parte importante. Cuando Leví y Simeón desenvainan la espada, matan a los hombres de Siquén, Dios no se lo pidió. Tomaron algo que solamente le corresponde a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Ellos hicieron justicia por su propia mano. Dios no se los permitía, Dios no se los mandó. Actuaron en su propio coraje, en su propio resentimiento, en su carne. Y por haber hecho lo que Dios no les pidió, por hacer su voluntad, por hacer lo contrario a la palabra de Dios, por eso cuando Jacob tenía que bendecirlos, los maldijo. Yo te pregunto, ¿alguna vez has hecho lo que no tenías que hacer? ¿Alguna vez actuaste en tu parecer, en tu pensar, en tu carne, en tu propia sabiduría y no en la palabra de Dios? Por haber hecho lo que ellos hicieron en su propio parecer, en sus vidas cayeron maldiciones. Probablemente hay áreas de tu vida donde hiciste lo que no tenías que hacer y a consecuencia de ello hay males. ¿Sí me explico, familia? ¿Sí? Esto es muy fuerte y quería yo señalarte el problema, quería yo ponerte la mano en la herida para sacar la bala. Quería yo señalarte el problema para darte la cura a la enfermedad. Si hay áreas de tu vida donde tú hiciste lo contrario, tenemos que aprender a revocar esas maldiciones. Tenemos que aprender a revocar esas maldiciones, cancelar esas maldiciones. ¿Cómo hacerlo? Permíteme entrar en contexto y hoy sí soy un poquito histórico para llegar al punto fundamental. Recordarás, si continuamos con Jacob, que Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto o falso? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12, pero de esos 12, a uno lo quería con todo su corazón, al hijo de su vejez, que se llamaba José. Incluso le hizo una túnica de colores. José era su preferido. Dice la Biblia que un día los hermanos fueron al campo a pastorear a las ovejas y Jacob estaba con José y le dijo: ¿sabes qué, José? Toma este lunch, este itacate y llévale a tus hermanos de comer. Y José, como era un hijo obediente que a la primera hacía las cosas, no como otros que conozco, tomó el itacate y se fue con los hermanos. Y cuando los hermanos ven que a lo lejos viene José, dicen: miren, ahí viene el soñador, el consentido, el que se cree mucho. Lo tomaron y lo aventaron en un pozo. Ahí lo vamos a dejar, que se muera, que se lo lleve el tren. Pero entonces reflexionaron y dijeron: no vamos a manchar nuestras manos de sangre. Iba pasando una caravana de ismaelitas, lo sacaron y lo vendieron por 30 monedas de plata. Y fueron y le dijeron a Jacob: a tu hijo se lo comió, se lo devoró una bestia, mancharon la túnica de sangre. Y Jacob pensó que José había muerto. Pero José, vendido como esclavo, llega a Egipto y lo compra un hombre llamado Potifar. Potifar se lo lleva a su casa y lo puso al frente de la administración de toda su casa. En la casa de Potifar, la esposa de Potifar era una mujer de cascos ligeros. Cuando vio a José dijo: chiquito. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Yo. Y entonces la esposa de Potifar empezó a seducir a José. Le decía: José, chiquito, ¿a qué hora sales por el pan? Pareces cordobés. Claro. ¿Eres de Ave María o qué? Porque aquí viene puro hombre guapo, ¿sí o no? Requisito para que entres a Ave María: guapo. Y obviamente José, como era un hombre que se daba a respetar, como todos los hombres que estamos aquí, le decía a la esposa de Potifar: fúchila, guácatela, hazte para allá.
La Biblia dice que la esposa de Potifar intentó seducirlo y acostarse con él y él se rehusó. Y esta mujer era tremenda, empezó a gritar: José me quiere violar, José quiso abusar de mí. ¿Era mentira o era verdad? Mentira. Mentira. Viene el esposo y ¿a quién le iba a creer Potifar? ¿A José o a la mujer? A la mujer. Porque todos los hombres le creemos ¿a quién? A la mujer. Y entonces a José lo toman y lo meten a la cárcel. ¿Qué hizo de malo José? Nada. Pero es mejor la cárcel cumpliendo la voluntad de Dios que la casa de Potifar ofendiendo a Dios. Es mejor la cárcel en la voluntad de Dios que la comodidad fuera de la voluntad de Dios. Los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dicen que José pasó cerca de 12 años en prisión. 12 años, sin deberla ni temerla. Y entonces ahí conoció al copero y al panadero del faraón, que también en su momento los meten a la cárcel. Y cuando salen, el copero vuelve a servir al rey y el faraón, tiene un sueño. Soñó con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las flacas se comían a las gordas. Y entonces el faraón dice: ¿quién me puede interpretar este sueño? No había quien le interpretara el sueño al faraón. Y el copero le dice al faraón: yo conocí un hombre en la cárcel que se llama José, que sí le puede interpretar el sueño. Lo mandan a traer. José se baña, se cambia la túnica. Dice la Biblia que se resuró, porque la imagen es importante a los lugares donde te presentas. Antes de escuchar tu palabra, ven tu imagen y tu imagen habla por ti misma. José se bañó, llegó presentable delante del faraón. Dígame su sueño, le dice el sueño, le interpreta. Y el faraón quedó deslumbrado y dijo: este va a ser mi mano derecha. Después de mí sigue José. Y es de esta manera como José llega a ser príncipe de Egipto. Ponte en el contexto y la historia. José llega a ser príncipe y Jacob sigue con sus 11 hijos en Canaán. Pasan los años y estando en Canaán, Jacob con sus 11 hijos, viene una hambruna. Se les acabó todo tipo de alimento. Ya no había trigo, pero donde sí había trigo era en Egipto. Y entonces Jacob le dice a sus hijos: vayan a traer alimento a Egipto. Y de esta manera es como los hijos de Jacob vienen a Egipto y se vuelven a encontrar con su hermano al que aventaron en un pozo. Solamente que ahora ya era príncipe. La historia está padrísima. Hay tanto que aprender de este pasaje que en su momento vamos a predicar de esto, pero quiero irme al punto. Se encuentran y cuando José se encuentra con sus hermanos y se reconcilian, manda a traer a su padre. Y de esta manera es como Jacob, junto con sus 11 hijos e hijas y toda su gente, llega a Egipto. Vengan a Egipto y establezcanse en José. Allí quédense a vivir, era una buena tierra. Es de esta manera como el pueblo de Dios llega a Egipto. Mientras vivía José y vivía el faraón, todo estaba bien. Pero una vez que muere José y muere el faraón, el nuevo faraón ya no reconoció lo que José hizo por Egipto. Y aquí es donde empieza la cosa a dificultarse. El nuevo faraón, al ver que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, crecía y se multiplicaba, di conmigo, crecer y multiplicarse. Cuando el nuevo faraón ve que el pueblo de Dios empieza a crecer y multiplicarse, dice: algo tenemos que hacer para destruirlos. Porque a Satanás le molesta, le purga que tú crezcas y te multipliques. Que crezcas en sabiduría y se multiplique tu sabiduría. Que crezcan tus finanzas y se multipliquen tus finanzas. Que crezcas en la palabra de Dios y multiplique tu palabra de Dios. A Satanás le molesta que la iglesia crezca y se multiplique. Le molesta que comunidades como estas crezcan y se multipliquen. Y Faraón dice: algo tenemos que hacer. Vamos a ponerlos a hacer ladrillos, a construir torres, a construir castillos. Y entonces toman al pueblo de Israel y los ponen bajo el yugo de la esclavitud.
Los hijos de Dios cayendo en esclavitud. Los hijos de Dios cayendo en esclavitud. Los hijos de Dios cayendo en el alcoholismo. Los hijos de Dios cayendo en deudas. Los hijos de Dios cayendo en depresión. Los hijos de Dios cayendo en enfermedad. Los hijos de Dios cayendo en problemas. Caen en esclavitud. ¿Qué hace Dios? ¿Acaso Dios dijo, chin, ya me ganó el faraón, ya me ganó, ya me voy? ¿Se dio por vencido Dios? No, Dios nunca se da por vencido en la obra de salvación que ha trazado en tu vida. Tú puedes caer en pecado, puedes caer en esclavitud, puedes caer en adicciones, puedes tocar fondo, pero Dios sigue con un plan de salvación contigo, con tu familia, con tu linaje y con tu historia. Dios no se ha dado por derrotado en los sueños que tiene en tu vida, aunque hayas caído en esclavitud. Entonces Dios lo que hace, dice, voy a planear mi plan de redención, de liberación, y voy a utilizar un hombre que se llama Moisés. Ese hombre Moisés que fue recogido de las aguas del Nilo y fue criado en el palacio. ¿Por qué Dios tenía que utilizar un hombre criado en el palacio? Porque un hombre criado en el palacio iba a conocer el protocolo real. Iba a crecer en medio de tanta abundancia, de tanta riqueza. Ya no lo iba a deslumbrar el oro, las pinturas, los cuadros, las esculturas que tenía el faraón en su palacio. Creció en medio de ello. Pero si Dios utilizaba un hombre que no creció en el palacio, imagínate una persona fuera del palacio, cuando entrara al palacio iba a decir, wow, cuánta riqueza, cuánto oro. Iba a llegar, al ver tanto esplendor se iba a sentir chiquito, pequeño, se iba a inhibir. Iba a llegar delante del faraón, Señor, buenos días. Me manda Dios que deje salir a su pueblo. Porfis. ¿Así llegó Moisés? No. Pero otro fuera de Moisés así iba a llegar. Ay, ¿qué voy a decir al faraón? Como cuando te mandan al servicio. Ay, hermano Víctor, ¿y yo qué digo? Ay, me pongo nerviosa. No, con la seguridad de Moisés. Moisés entra delante del faraón y dice, yo soy que deje salir a su pueblo. Y si no va a venir plaga sobre ti. Mira, Moisés, 40 años viviendo en el palacio no lo iba a hacer sentir pequeño. Sin embargo, Moisés un día salió del palacio y vio que a un israelita, un egipcio, lo estaba maltratando. Y entonces Moisés mata al egipcio, lo entierra, se entera el faraón, porque ya saben que como en Egipto, como en Córdoba, todo se sabe. Todo se sabe. Y no somos chismosos. Se entera el faraón y tiene que huir al desierto. Di conmigo, palacio. Desierto. Del palacio pasó al desierto. ¿Sabes cuántos años? 40. Pero el desierto no era el destino de Moisés. El desierto era la escuela de Moisés. Y esto te lo hablo a ti, que quizás estás pasando un desierto. De estar en el palacio, de estar arriba, a veces te toca estar abajo. Y tú dices, Señor, ¿por qué a mí, si yo estaba en el palacio, tan bien que me estaba yendo, tan bien que me sentía, tanta salud que tenía, y ahora de estar arriba estoy abajo? Y te toca estar en el desierto. Pero el desierto no es tu destino final. El desierto era la preparación de Moisés. El desierto le iba a decir a Moisés, mira, tienes que conocer todo el desierto, porque a ti, Moisés, te va a tocar conducir a mi pueblo. Te estoy preparando, estoy desarrollando carácter en ti. Cuando Dios te permite salir del palacio y llegar al desierto, es porque tiene propósitos en tu vida. No te quejes con Dios, no te quejes de tus desiertos, porque a veces reniegas, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y Dios te dice, porque te estoy preparando para los propósitos que tengo contigo, para los planes que tengo contigo. Estoy desarrollando carácter en tu vida. No te quejes, aguanta el desierto. Amén. Amén. Y voy concluyendo, no quiero hacer la historia larga. Moisés regresa con el faraón, hace salir al pueblo de Israel de la esclavitud,
atraviesan el Mar Rojo, se abre el mar en dos, atraviesan, y antes de empezar la travesía por el desierto, Moisés tiene que ir al monte Sinaí para encontrarse con Dios y recibir los 10 mandamientos. ¿Cómo te imaginas que es el monte Sinaí? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Pequeño. ¿Por qué Dios entregó los mandamientos en un monte pequeño? Porque representa la humildad. Si tú no tienes humildad, no tendrás acceso a la sabiduría de Dios. Pero el hecho de que vengas a escuchar la palabra de Dios, estás demostrando humildad. Y por eso tienes derecho a la sabiduría de Dios. Moisés le dice a los israelitas, voy a subir a encontrarme con Dios, espérenme aquí. Y los israelitas le dijeron a Moisés, sí, vete tranquilo, nosotros aquí aguantamos. Y Moisés sube al monte de Sinaí. Pasa un día y Moisés no baja. Pasan 2 días y Moisés no baja. Pasan 3 días y Moisés no baja. Y entonces los israelitas se empiezan a desesperar. ¿Conoces gente desesperada? ¿Gente ansiosa? Sí. Voltea a ver al de junto y dile, buenas noches, hermano. Dile, buenas noches, doña Desesperación. Que todo lo quiere, ¿cómo? Que le quieres manejar la agenda a Dios, los tiempos a Dios. ¿Y tu nieve de qué la quieres? La Biblia dice que los israelitas empezaron a desesperarse. Moisés ya no viene, Moisés ya se peló, Moisés ya aquí nos abandonó. Vamos a hacer un Dios para adorarlo. Y entonces los israelitas mandaron a traer oro y empezaron a fabricarse un becerro de oro y dijeron, este es nuestro Dios. ¿Pecado grave, sí o no? Sí. Sí. Ofendieron al Dios que los libertó, que los sacó de la esclavitud. Después de ver las plagas, los milagros, los prodigios, ver cómo el mar se abrió, terminan cayendo en idolatría. Es un pecado grave, es una ofensa grave a Dios. Sin embargo, a pesar de lo grave, fíjate cómo eran ellos. Mandaron a fabricar un becerro de oro. ¿Era un Dios falso o verdadero? Falso. Pero a un Dios falso le dieron cobre, no. ¿Le dieron plata? No. ¿Le dieron oro? Sí. Ellos, teniendo un Dios falso, le daban oro. Y muchas veces tú y yo tenemos al Dios verdadero, al que murió por ti en la cruz, al que derramó toda su sangre por ti, y no le damos cobre, tampoco plata, y ni mucho menos oro. ¡Qué vergüenza! Que unos idólatras tengan un corazón más generoso que tú y que yo. Di conmigo, ouch. Ahora voltea a ver a la personita de al lado, tócale el codo, aquí. Dile, te vamos a echar agua bendita aquí. A ver si aflojas. Diríamos mejor agua exorcizada. Y entonces Moisés va bajando del monte Sinaí con las tablas de los mandamientos, y cuando ve a los israelitas y ve al becerro de oro, se enoja y arroja las tablas al suelo y se rompen. Ese es el tipo de líderes que Dios está buscando, Líderes que cuando vean que el pueblo peca, se enojan contra el pecado, pero no reprenden ni maldicen al pecador. Son líderes que cuando ven que los jóvenes caen en el alcoholismo, dice, algo tenemos que hacer. Nuestros jóvenes no se pueden perder. Que cuando el enemigo está ganando territorio, dice, no, el reino de Dios se tiene que establecer. Moisés se enoja contra la actitud de pecado. Mira, Moisés subió al monte Sinaí, se encontró cara a cara con Dios. Tenía la palabra de Dios. Él podía haber dicho, pues si yo estoy bien con Dios.
Yo tengo palabra de Dios. Su problema, ahí nos vemos. Eso hizo Moisés. Amaba al pueblo. Dios está buscando hombres y mujeres que amen al pueblo de Dios. Que se duelan cuando el pueblo de Dios se pierde. Cuando los jóvenes pecan. Cuando la gente no conoce de la palabra de Dios. Ese es el tipo de liderazgo que el cielo demanda. Y entonces Moisés se enoja y dice la palabra de Dios que hizo lo siguiente. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Moisés se paró en la entrada del campamento y exclamó: los que están de parte del Señor, vengan aquí. Todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor. ¿Los hijos de quién? De Leví. ¿Y quiénes habían recibido maldición de parte de Jacob? Los Leví y Simeón. Quiere decir, fíjate lo importante de esto, quiere decir que Leví, a pesar de haber hecho lo incorrecto, a pesar de haber caído bajo maldición, se mantuvo en las cosas de Dios. Porque Satanás siempre te va a hacer creer lo siguiente, que por cuanto pecaste, te alejes. Por cuanto te divorciaste, ya las cosas del cielo no son para ti. Por cuanto despilfarraste dinero en tu juventud, cuando te llegó dinero a manos llenas, hoy estás condenada a vivir en pobreza. Que por cuanto caíste en maldición, ya eso no se puede cambiar. Los levitas, a pesar de que hicieron las cosas mal, a pesar de que Leví desenvainó la espada e hizo lo que no tenía que hacer, se mantuvo en las cosas de Dios. Di conmigo, echó raíces. ¿Sabes por qué? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, empezaron a adorar a un becerro de oro, porque los israelitas no habían echado raíces en las cosas de Dios. Se va Moisés, caemos en idolatría. No tenían raíces, pero los levitas sí tenían raíces en las cosas de Dios. Tenemos que aprender a echar raíces. A pesar de que peques, falles, equivoques, no te muevas, no te marches, echa raíces. Mira, la palabra de Dios en la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. Parte de las semillas cayeron en el camino, vinieron los pájaros y se las comieron. Y el sembrador continuó sembrando y las siguientes semillas cayeron en terreno con piedras. Como no había mucha tierra, brotó la raíz, vino el sol y se secó. Cuando le preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué significa la parábola del sembrador? Dice el maestro: mira, las semillas que caen en el camino son aquellas personas que escuchan la palabra, pero no la entienden. A ver, por favor, todo el mundo con su mano derecha, di conmigo: escuchar palabra y no entenderla. Viene Satanás y les arrebata. No basta escuchar palabra. ¿Es necesario qué? Entenderla. Pero muchas veces tú vas a la Eucaristía el domingo, te sientas, estás de cuerpo presente, pero de mente ausente. Porque el Padre está hablando y tú, ya lavé el uniforme, no lo lavé. Mañana, ¿qué voy a hacer de comer? ¿Tengo pollo? ¿No tengo pollo? Voy a ir al mercado, voy a ir hasta... Y el Padre, el sacerdote, habla y habla. ¿Y tú? En tu avión. En tu avión. Escuchaste, pero no ¿qué? Entendiste. Entonces, como no entendiste, viene Satanás y te dice: ¿me prestas la palabra que habías escuchado? Y una vida sin palabra es una vida que no es bendecida. Porque lo que te bendice es la palabra. Son aquellas personas que van a la misa, se sientan bien dormidas. Son aquellos que vienen a la comunidad, se sientan.
Te traes tu suétercito para que sientas rico con el clima así. Si vas a predicar, no duro porque me despiertas, ¿eh? Escuchas palabra y tampoco la entiendes, pero quieres una vida bendecida. Mira, te voy a decir algo aquí en confianza y porque esta es una comunidad que ya aguanta o no aguanta. Ir a la misa y dormirte delante del sacerdote es una ofensa delante de Dios y delante del sacerdote. Es una vergüenza. Venir a la comunidad y que te duermas es una ofensa al Señor y al predicador. Porque el predicador estudia, ora, prepara, dedica su tiempo, no gana dinero por predicarte. Y tú todavía en su cara te vienes a dormir. Dios, ¿sabes qué dice Dios? La palabra que tenía para ti, te la voy a quitar porque no la estás aprovechando y se la voy a dar a otro que está con los ojos abiertos. Consejo. Yo dijera, bueno, te desvelas, vienes desvelado, tienes sueño porque estudiaste, te desvelaste orando, ya pareces chamaca de 15 años, ahí estás con el celular, ni ves, te pones tus lentes, te dan las 10, te dan las 11 y ahí estás con tus tito, y al otro día, ¿qué tienes? Sueño. Ahí te vienes a dormir a la iglesia, te vienes a dormir a la comunidad. Consejo, en buena onda, échate tu siesta antes de ir a misa, para que llegues lúcida, despierta, Señor, aquí estoy para escuchar la palabra que quieres que me bendiga, para que me llenes de tu sabiduría, de tu enseñanza, para que tu palabra conduzca mi vida. Y llegas, ¿cómo? Despierta. Vas a venir a la comunidad, échate tu siestecita de 15, 20 minutos, para que cuando vengas a escuchar palabra, vengas con ganas. Voltea a ver al de junto y dile, esa sí era para ti, dormilona. Me gusta esta comunidad porque les tiramos y aguantan. Hay que echar raíces. Cuando le preguntaron al Señor, ¿y qué significa la segunda semilla, la que cae en el camino, que tienen poca tierra y brotan y no echan raíces? Jesús dijo, son aquellas personas que reciben la palabra con alegría, pero porque no son constantes, la palabra no da fruto, no echa raíces, no profundiza. Y cuando vienen las persecuciones, los problemas, sucumben, se marchita la palabra. Son aquellas personas que no echan raíces porque son inconstantes. Un día oran con todas sus fuerzas, parecen predicador, oran bonito, Señor, alaban, lloran, bien padre. Y al otro día ni siquiera te persinaste. Un día abres la Biblia y dices, ahora sí, voy a leer todos los días la palabra de Dios, y la lees bonito y tomas tus notas y mira, chulada, te ves bien bonito. Y al otro día ni te acuerdas de la Biblia. Un domingo vas a misa y 3 domingos no. Un miércoles vienes a la comunidad y 4 no. Ahí no estás echando raíces. Un día eres un esposo bien cariñoso, llegas, mi amor, mi vida, princesa, mi reina, mi tesoro, mi chulo. No, hombre, chulada de marido. Que empalague. Y otro día, todo enojón, todo te molesta, todo te irrita, nadie te aguanta. Ahí no estás echando raíces. Un día dices, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí se les acabó su pobre.
empiezo a ahorrar y empiezo a anotar mis gastos ahí. Un chicle, una paleta, 3 tacos. Ahora sí voy a llevar mis finanzas ordenadas. No voy a comprar, no voy a comer en la calle, voy a traer mi comida desde mi casa al trabajo. No, hombre, ahorradora con ganas. 3 días después, sí, ni me voy a llevar nada. Me voy a morir y se le va a quedar a otro. Y ahí andas gastando como si fueras millonaria. Ahí no estás echando raíces en tus finanzas. Tienes que empezar a echar raíces. Mira, tienes que empezar a echar raíces en las cosas de Dios. Los levitas, a pesar de que hicieron lo incorrecto, echaron raíces. No se movieron de la presencia de Dios. Se mantuvieron, aunque había muchas áreas de sus vidas malas, aunque estaban bajo maldición. Tú tienes que aprender a echar raíces en las cosas de Dios. A ser constante, porque cuando tú te plantas en las cosas de Dios empiezan a crecer tus raíces espirituales. Conforme pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, esas raíces empiezan a profundizar. Tienes raíces fuertes y cuando se vienen los problemas, cuando se viene la enfermedad, cuando se viene la persecución, te mantienes firme por lo que hay enterrado. Y lo bello de esto es que si tú echas raíces y hay otra persona que está contigo en tu caminar espiritual, en tu comunidad y también echa raíces, ambas raíces empiezan a crecer y se empiezan a ayudar. La fortaleza de ella te ayuda a ti, la fe de ti le ayuda a ella, el testimonio de ella te alienta y mutuamente se van enriqueciendo y sosteniendo porque sus raíces van haciendo comunión. Pero hay de aquella persona que no tiene raíces. Te viene la depresión y te tumba. Te quedas sin trabajo y te desboronas. Te vienen los problemas y te deprimes porque no echas raíces. Tienes que aprender a echar raíces, a ser constante en tu relación. Echa raíces con tu pareja. Sal con tu pareja. Hay matrimonios que ya no salen. ¿Para qué, hermano Víctor? ¿Cómo que para qué? ¿Hace cuánto a tu pareja no la llevas? Todo el día lo tengo en la casa, dice la hermanita. Uy, de Misael no va a estar hablando, ¿eh? ¿Hace cuánto no salen como novios? Echar cafecito. ¿Hace cuánto no le dices, mi vida, hoy voy a salir temprano del trabajo, te quiero alistada porque nos vamos a ir a echar un cafecito y un pastelito? Él pone el pastel y tú pones el postre, hermanita. Pero el dedicarse tiempo es echar raíces. Hay papás que no salen con la mamá y con los hijos. Ahí anda la mamá sola con los hijos. Hasta piensan que es soltera. Porque el padre no está echando raíces. Papás, te acercas a tus hijos, les preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Eres feliz? ¿Cómo te ha ido en la escuela? No, ya lo mandé, ya fue, ya vino. Pero no estás echando raíces emocionales. Tienes que aprender a echar raíces. Los israelitas pecaron, hicieron las cosas mal, pero estaban en el pueblo de Dios. Habían echado raíces en las cosas de Dios. Aguas porque Satanás te va a bombardear. Pecaste, despilfarraste, caíste, te equivocaste, hiciste daño, ya no tienes derecho a estar aquí. No, que no te engañes, Satanás. Tienes que permanecer en las cosas de Dios y echar raíz. Amén. Amén. Y entonces,
Moisés les dijo: así habla el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada. Di conmigo: espada. Recorran el campamento pasando de una puerta a otra y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Los levitas cumplieron la orden de Dios, la orden de Moisés, y aquel día cayeron unas 3,000 personas del pueblo. Di conmigo: espadas. Por haber usado las espadas, Leví y Simeón cayeron bajo maldición. Lo ideal era que se les hubieran quitado sus espadas, pero ellos seguían conservando sus espadas. Las espadas no se te quitan a pesar de haber pecado. ¿Qué son las espadas? Las espadas son los dones, los talentos, los carismas, las habilidades, los recursos, los bienes que Dios te da, que te son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice que irrevocables son los dones de Dios. Grábate esto con fuego en el corazón, porque tú muchas veces pensaste que por usar mal tus espadas te fueron quitadas, y tus espadas no te son quitadas, tus dones no te son quitados. ¿Cuáles son mis espadas, hermano Víctor? Un par de ejemplos. Quizás una mujer puede ser hermosa, puede ser bonita, pero quizás en su momento esa hermosura, esa belleza la utilizó de manera incorrecta. Utilizó mal su espada. Quizás un hombre de negocios tenía la habilidad, el talento, el carisma, el potencial de hacer negocios con facilidad. Era la persona que veía algo ordinario, y donde alguien veía algo ordinario, él veía dinero, él veía negocio, y empezó a hacer negocios. Esa habilidad del comercio, esa habilidad de emprender, de generar dinero, es su espada. Y esta persona fue creciendo como espuma, llegó a tener dinero, pero con el dinero ahora sí, yo soy el fregón. Se llenó de orgullo, de soberbia, empezó a tratar mal a los trabajadores, mal a los vecinos, mal a la esposa, y empezó a utilizar el dinero para vicios. Utilizó mal su espada. Es esa persona que tenía un liderazgo nato, un carisma fenomenal, que a los amigos los invitaba a las cantinas, los convencía y llenaba las cantinas. ¿Vinieron o no vinieron? Ese carisma era tu espada, que en lugar de utilizarla para cosas buenas, la utilizaste para cosas malas. Es esa persona que tiene una sensibilidad espiritual tan hermosa para conectar con lo espiritual de manera tan profunda, que en lugar de utilizar esa inteligencia espiritual para vertirla en Dios, empezó a adorar a la muerte, empezó a adorar al diablo, empezó a meterse en corrientes de New Age, ayahuasca, corrientes de metafísica, y se metió en ese mundo de brujería, de esotería, y utilizó mal su espada. Yo te pregunto, para ir cerrando, de pura casualidad, ¿alguna vez has utilizado mal tus espadas? ¿Alguna vez todos los dones que Dios te dio los utilizaste de manera incorrecta? Ahora Moisés le dice a los levitas: tomen sus espadas y córtenle la cabeza a los que cayeron en idolatría. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Ustedes que estaban bajo maldición, ahora utilicen sus recursos para hacer lo que dice la palabra de Dios. Así como convencías a las personas para llevártelos a las cantinas, hoy convéncelos para que vengan a la presencia de Cristo. Así como les vendías droga, ahora véndeles el evangelio de Cristo. Así como les metías el alcohol, ahora mételes la palabra de Dios. Así como los hacías caer al pecado, ahora hazlos caer a los pies de Cristo. Así como hacías negocios para llenarte de orgullo y soberbia, ahora levántate a hacer esos negocios, porque el don, el talento, la habilidad la sigues teniendo. Levanta negocios, levanta empresa, y con toda esa fortuna, esa riqueza, bendice a tu familia y al reino de los cielos. Porque tienes el don,
tienes la riqueza, tienes la habilidad. Amén. Amén. Di conmigo, presencia, palabra, espada y acción. Nuevamente, presencia, palabra, espada y acción. Las maldiciones de los levitas se iban a caer no porque estuvieran en la presencia de Dios, no porque supieran palabra y no porque tuvieran espada, sino porque iban a accionar su espada conforme a la palabra. Aguas, porque puede haber áreas de tu vida que están bajo maldición, que tú piensas que por solo venir a la presencia de Dios se van a destruir, que por solo saber palabra de Dios se van a revocar esas maldiciones, que por solo tener espada se van a caer esas maldiciones. No, si no accionas tu espada conforme a la palabra de Dios. Todo eso que hiciste es malo, solamente revela lo bueno que puedes ser. Un pecador en potencia solamente demuestra que es un santo en potencia. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y mira lo que pasó después cuando los levitas se accionaron conforme a la palabra. Éxodo capítulo 32, versículo 29. Entonces Moisés dijo a los levitas: reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor. Reciban hoy de parte del Señor. Y esa es mi oración esta noche, que recibas hoy de parte de Dios. Reciban hoy investidura sacerdotal de parte del Señor. Uno a costa de su hijo, otro a costa de su hermano. Que Él les dé una bendición hoy. Por haber usado sus espadas conforme a la palabra de Dios, sus maldiciones fueron canceladas y revocadas. La decisión está en tus manos, querida hija, hijo de Dios. Sigues teniendo espadas. En tus manos está que recibas nueva investidura, que de pecador te conviertas en santo, de deudor en empresario, de alcohólico y drogadito en el próximo predicador y evangelizador. Del que era cola te conviertas en cabeza. Que de pecador te conviertas en santo. Depende de ti si tomas tus dones, tus carismas, tus recursos, tus bienes y los accionas conforme la palabra de Dios. Todas esas maldiciones se rompen, se revocan de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Espero haya sido de edificación en tu vida. Pero antes de que nos despidamos, quiero pedirte dos favores. El primero es que compartas esta enseñanza con algún amigo, alguna comadre, algún familiar, algún hermano que necesite escuchar esta palabra para que Dios toque su corazón. Mándale el link de esta prédica y dile: comadre, tienes que escuchar esta prédica. De esta manera te vuelves un sembrador de la palabra y haces que el evangelio llegue a más y más y más personas. La segunda cosa que te quiero pedir es que nos ayudes a equipar esta comunidad, a que cuente con los medios necesarios para que pueda servirte mejor. Esto lo hacemos posible si tú nos ayudas con una ofrenda, una donación, lo que nazca de tu corazón. Si estás en Estados Unidos, $1. En México, $1, 5 pesos, 10 pesos, lo que desees. De esta manera podemos sufragar todos los gastos que implica realizar contenido, pero sobre todo sostener una comunidad que le sirva a Dios, que le sirve al evangelio. Apelo a tu generosidad. Aquí aparece un link o en pantalla aparecen los datos para que puedas realizarlo y
tal como lo dijo nuestro Señor Jesús, aquel que les dé un vaso de agua no quedará sin recompensa, que lo que tú aportes te sea multiplicado y bendecido al 100%. Amén. Gracias por tu aportación y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima enseñanza y que Dios te bendiga.